Hola, buen día. Nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas. Una licenciatura en Contaduría Pública Fiscal, módulo Contribuciones de Personas Físicas con Actividad Empresarial. El tema, Evasión Fiscal en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. Presentan los alumnos Cuadras Pérez Abel Fernando, Díaz Gutiérrez Margarita, López Castro Jacqueline Alejandra, Vargas Galván María Fernanda. Pertenecemos al grupo 301, turno matutino. Asesora de esta investigación es la doctora Ermelinda Mejía Angulo. Pamuchil Salvador Alvarado, a junio de 2021. La estructura de este trabajo consta de 4 capítulos. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico conceptual. Capítulo 3, marco metodológico. Y capítulo 4, resultados y conclusiones. Capítulo número 1. Planteamiento del problema. Antecedente. 3150 a.C. Los faraones crearon un sistema recaudatorio que obligaba a los ciudadanos a pagar impuestos. 1921. Nace el impuesto sobre la renta en México con el impuesto del centenario. 1924. Se promulgó la Ley para la Recaudación de Impuestos establecida en la Ley de Ingresos. 1988. El 31 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto al Activo, como complemento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 2002. La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta incorporó disposiciones de reglas misceláneas. 2014. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas más trascendentales a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con cambios completamente radicales. 2020, la evasión fiscal en México fue de 575,000 millones de pesos, es decir, el 2.5% del Producto Interno Bruto. Silvestre 2021. La problemática atendida en la presente investigación radica en que, de acuerdo con Gobierno de México 2019, la presencia de la evasión fiscal tiene consecuencias negativas sobre el crecimiento y desarrollo de los países. Afecta a prácticamente todas las economías del mundo en diferente medida y motivada por diversos factores. Según Hinojosa 2008, México ha presentado niveles bajos de recaudación tributaria en relación a otros países de similar desarrollo. Y por último, de acuerdo con Esquivel 2013, muestra una cultura contributiva endeble en donde el conjunto de valores, creencias y actitudes respecto a la tributación y el cumplimiento de los deberes tributarios es en gran medida negativo. Las preguntas generadoras de la presente investigación son: pregunta general, ¿cuáles son los factores que impactan en las personas físicas y que generan problemas de evasión fiscal en las contribuciones? En las preguntas específicas se encuentran: ¿cuáles son las causas de evasión y elusión fiscal cuando las personas físicas desarrollan una actividad económica en condiciones de informalidad? ¿Cómo afecta la evasión fiscal en la economía de México? ¿Qué factores obstaculizan la cultura contributiva en México? Dentro de los propósitos se encuentra el propósito general: identificar los factores que impactan en las personas físicas y que generan problemas de evasión fiscal en las contribuciones. Dentro de los propósitos específicos se encuentran: analizar las causas de evasión y elusión fiscal cuando las personas físicas desarrollan una actividad económica en condiciones de informalidad, explicar la afectación de la evasión fiscal en la economía de México, conocer los factores que obstaculizan la cultura contributiva en México. La justificación de la presente investigación es: ¿a quién les puede ser útil? Para los alumnos de las diferentes licenciaturas de la FESEAT, en especial a los de la licenciatura en Contaduría Pública Fiscal, personas físicas que presentan el pago de impuestos sobre la renta, profesores, personas y alumnos de carreras afines al tema, y por último al equipo expositor que cursa este módulo con el fin de aprobarlo satisfactoriamente. La importancia radica en que los recursos económicos requeridos para el gasto del Estado mexicano provienen tanto de los ingresos propios como de los impuestos que todo mexicano tiene la obligación de realizar. La delimitación de la presente investigación es en el área de Ciencias Sociales y Administrativas de la licenciatura en Contaduría Pública Fiscal, módulo Contribuciones de Personas Físicas con Actividad Empresarial, en el periodo de febrero 2021 a junio 2021. El periodo a revisar es 2015 a 2020. Supuesto teórico. La evasión fiscal en las contribuciones, caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es parte de la cultura contributiva.
dado que se presenta al desarrollarse las actividades económicas de una manera informal, afectando así la economía. Siguiendo con el capítulo 2, marco teórico conceptual, el cual se compone por contribuciones. Son los ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones obligadas realizadas por los contribuyentes y con las cuales éste desempeña sus funciones, como la realización de obras de infraestructura o la provisión de servicios de salud y educación, entre muchos otros. Álvarez, 2019. Contribuyentes. Se trata de personas física o jurídica con derechos y obligaciones frente a un agente público, es decir, con obligación de pagar impuestos, tasas o contribuciones especiales. López, 2020. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley y deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por las mismas y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Artículo 2 de la fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Impuestos sobre la renta. Es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 2021. Evasión fiscal es una actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. Roldán, 2021. Elusión fiscal. De acuerdo con Westreicher 2019, este consiste en el uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago de impuestos. Se caracteriza por no contradecir las normas, sino en valerse de sus defectos para obtener un beneficio económico. Causas de evasión y elusión fiscal cuando las personas físicas desarrollan una actividad económica en condiciones de informalidad. Según González 2019, una carga excesiva de impuestos es el factor clave por lo cual la población entra a la informalidad y a su vez contrata mano de obra informal. Factores que impactan en las personas físicas y que generan problemas de evasión fiscal en las contribuciones. La existencia de un sector informal de la economía, las crisis económicas recurrentes por las que han atravesado el país, la no existencia de conciencia tributaria, contribuciones exageradamente altas, entre otras, Perales 2020. Afectación de la economía de México por la evasión fiscal de personas físicas. La evasión fiscal en México afecta de manera en que genera un sesgo importante en los ingresos tributarios a la hacienda pública, que puede ser comparado con el gasto total de políticas públicas realizadas por el gobierno. Quesada y Ramírez, 2019. Cultura contributiva. Se entiende como una vertiente de la cultura democrática, la cual busca, por un lado, crear una conciencia social en los ciudadanos con el propósito de que contribuyan con el pago de los impuestos para el sostenimiento del Estado, y por el otro, la obligatoriedad del Estado de retornar los recursos públicos al bien común, según Burgos 2019. Factores que obstaculizan la cultura contributiva en México y que afectan a los contribuyentes de personas físicas. De acuerdo con Tobler 2020, el crecimiento de la economía informal, la falta de legitimidad y confianza en las instituciones del Estado, la falta de insuficiencia de transparencia en el ejercicio del presupuesto con que se cubre el gasto público, entre otros. La ruta metodológica a seguir en la presente investigación fue enfoque cualitativo, por las características que posee, ya que de acuerdo con Rodríguez 2010, es un enfoque que permite investigar temas en el área de las ciencias sociales. El método utilizado fue el descriptivo, ya que de acuerdo con Bernal 2010, este enfoque muestra, narra, reseña, identifica hechos, situaciones o características de un objeto de estudio, sin necesidad de dar explicaciones o razones del por qué. De igual manera, se empleó el método inductivo, ya que según Uriarte 2020, esta es una de las características del enfoque cualitativo. Las técnicas empleadas, según Bernal 2010, fueron documental, análisis, recursos, mediante base de datos, libros, Redalic, Google Académico, Conricit, entre otros. Por último, tenemos el capítulo número 4, que es resultados y conclusiones. Como resultados obtuvimos que en México la tasa de evasión fiscal equivale a 2.5% del Producto Interno Bruto, según Yorio 2020, lo cual genera que el gobierno no recauda alrededor de 575,000 millones de pesos anuales. Del total de evasiones en México, los mayores niveles se presentan en el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, lo que representa el 58% y 37% respectivamente, según GIRSAC 2021. Por otra parte, los factores que impactan
en las personas físicas y que generan problemas de evasión fiscal en las contribuciones, según Perales 2020, fueron existencia de un sector informal de la economía, crisis económicas recurrentes por las que ha atravesado el país, no existencia de conciencia tributaria o cultura contributiva, contribuciones exageradamente altas, compleja estructura del sistema tributario y falta de transparencia del mismo, y por último, resistencia al pago de impuestos. Por otra parte, tenemos lo que son las causas de evasión y elusión fiscal cuando las personas físicas desarrollan una actividad económica en condiciones de informalidad. Según González 2019, dentro de las principales se encuentran la incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades de la población y no caer en pobreza, una carga excesiva de impuestos, crisis del país en los últimos años, carentes controles por parte del Estado en su función de recaudador, dificultades y burocracia en los trámites, poca protección laboral en el ámbito formal. La afectación de la evasión fiscal en la economía de México, según Quesada y Ramírez 2019, genera un sesgo importante en los ingresos tributarios a la hacienda pública. Afecta las políticas públicas y los beneficios gubernamentales a la población, limitan los accesos a servicios de salud, educación, apoyo a la vivienda, entre otros. Dentro de los factores que obstaculizan la cultura contributiva en México y que afectan a los contribuyentes personas físicas, según Torgler 2020, fueron el crecimiento de la economía informal, falta de legitimidad y confianza de las instituciones del Estado, calidad y número de servicios públicos que el Estado presta, y por último, la falta o insuficiencia de transparencia en el ejercicio del presupuesto con que se cubre el gasto público. Con el desarrollo de los temas del marco teórico se cumplieron los propósitos planteados. Con ello, las conclusiones. Los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos, mas sin embargo, no todos los contribuyentes cumplen con el pago de estos de la manera correcta, optando por buscar la forma de no hacerlo, puesto que en muchas ocasiones existe desconfianza sobre el destino de los recursos recaudados de los mismos. El problema de la evasión fiscal surge de la ignorancia de los contribuyentes al tener falta o conocimiento prácticamente nulo acerca de la cultura fiscal o contributiva. Es importante contar con un sistema tributario transparente, el cual genere confianza a los contribuyentes y los impulse a cumplir con sus obligaciones tributarias, de tal manera que los recursos recaudados sean destinados para cubrir las necesidades de la sociedad y así se reduzca en gran medida la elusión y evasión fiscal. Con ello pasamos a la contrastación de supuestos. Se cumple el supuesto, ya que la evasión fiscal nace en las personas físicas en la mayoría de sus casos por el hecho de que prácticamente no existe cultura contributiva, la cual no está arraigada en la sociedad. También es posible darse cuenta que el caso de las crisis económicas que atraviesa el país constantemente orilla cierto número de la población a buscar la manera de no informar todos sus ingresos a la hacienda pública. Un punto importante a resaltar es que gran cantidad de la población ha visto a través de los años el mal manejo del gobierno en distintas áreas, pero una que hace de notar es cuando afecta la economía del país. Al darse cuenta que el sistema tributario no es 100% transparente al momento de destinar los recursos recaudados de los impuestos, lo cual origina que la evasión fiscal se lleve a cabo. Las propuestas planteadas por el equipo son auxiliar a los contribuyentes con asesorías para crear conciencia sobre la importancia del de pagar sus impuestos y abonarle a la cultura contributiva. Otra es hacer la búsqueda permanente de los programas que existen dirigidos a los contribuyentes, que les brinda orientación en el cumplimiento fiscal. También estar al pendiente y mantenerse actualizado sobre los cambios de reformas fiscales que hacen las autoridades hacendarias a fin de darle cumplimiento, evitando de esta manera la posible evasión por desconocer dichas modificaciones. Estas serían algunas referencias bibliográficas consultadas en la investigación, que al terminar la investigación tuvimos un total de 99 referencias consultadas. Muchas gracias.